soplar el saxo o el chaleco este, me entró en calor, Así que qué bueno es estar juntos una vez más, a pesar del clima. Mientras podamos salir de casa, qué importante es hacer este esfuerzo, que no debería ser un esfuerzo, en realidad es algo que nos alienta a cada uno el poder estar congregados, el poder alabar a nuestro Dios, el poder servirle y también compartir su palabra. Bien, hoy vamos a empezar un tema que lo vamos a ir estudiando este domingo y los domingos que vienen, sucesivos, que tiene que ver con los viajes del apóstol Pablo. Cuando hablamos de los viajes del apóstol Pablo, hizo muchos viajes en su vida, pero nos vamos a centrar específicamente en aquellos viajes que tuvieron un propósito misionero, es decir, respondiendo a un llamado de Dios, él y otros hermanos, colaboradores, salían de su iglesia local, por así decirlo, para llevar el evangelio a diferentes regiones, ciudades, aldeas, pueblos, dentro de lo que en ese entonces se conocía como el Imperio Romano. Y vamos a comenzar con la introducción del primer viaje misionero, porque hay mucho para ver. Cuando uno va leyendo en el libro de los Hechos, todo el relato sobre el primero, el segundo, el tercer viaje misionero, el viaje a Roma, etcétera, etcétera, va a ver que en cada lugar donde Pablo visitaba, se suceden diferentes y diversas historias que es lindo poder ir viéndolas, conociéndolas y estudiándolas a cada una de ellas en particular. Así que hoy vamos a empezar con el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que después estaría bueno que en su casa lo puedan releer en detalle. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 13, del versículo 1, y abarca hasta el capítulo 14, versículo 28. Pero antes de introducirnos en la primera parte del viaje misionero, a mí me gustaría que podamos ver un poquito acerca de la vida del apóstol Pablo previo a sus salidas como misionero. Así que vamos a ir adelantando la diapositiva. Nos falta un control remoto. Ahí está. ¿Qué sabemos de Pablo previo a salir a la obra misionera? Bien, vamos a ver varios aspectos de la vida del apóstol, comenzando con su familia, ¿no? ¿De dónde viene el apóstol Pablo? ¿A qué clase social y religiosa pertenecía? ¿Qué dice la Biblia de sus familiares más cercanos, su madre, su padre? ¿Tenía esposa, tenía hijos? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y con respecto a su familia, la palabra nos dice que su padre ya pertenecía a la secta de los fariseos. ¿Sí? Y esto lo dice en Hechos 23:6, cuando él también menciona que él es fariseo y dice: yo soy fariseo, hijo de fariseo. O sea, no es que el fariseísmo entró en su familia a partir de él, sino que ya venía de generaciones anteriores. Específicamente acá la palabra nos da a conocer que su padre ya pertenecía a la secta de los fariseos, que era un grupo dentro de los judíos muy radicalizado, ¿no? Que además de guardar la ley, las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos de la ley judía dada por Dios a su pueblo, también ellos agregaban muchísimas normas, podríamos decir, ¿no? Ajenas a lo que era el texto bíblico, y que a veces prestaban más atención a esas normas que ellos imponían que a lo que realmente buscaba Dios en el corazón de las personas por el poder de la ley y de su palabra. También dice Hechos 22, versículo 22, vamos a ir leyendo algunos versículos nomás, si no se va a hacer muy largo. Hechos 22, dice que Pablo era un ciudadano romano, y después vamos a ver un poquito más adelante lo importante de que Pablo sea un ciudadano romano para que él pudiera moverse con libertad dentro de las rutas de carreteras trazadas por el Imperio Romano, portando la ciudadanía romana. Dice Hechos 22, ¿lo oyeron esta palabra?
Hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Es decir, Pablo estaba siendo juzgado, lo habían azotado, a lo largo de todo su ministerio él sufrió mucha persecución, lo han apedreado, lo han azotado, lo han apresado, pero a raíz de esto, dice que cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Él se presenta ahora, presenta sus credenciales como ciudadano romano, y el tribuno, aquellos que lo estaban acusando, sentenciando, juzgando y además atándole y azotándole sin un previo juicio, podríamos decir, abrieron los ojos y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Estamos metiendo la pata, ¿no? Nos la estamos agarrando con uno que tiene ciudadanía romana, y eso pesaba mucho en esa época dentro del imperio. Acerca de su madre, la palabra no menciona nada, pero sí menciona acerca de su hermano y su sobrino. Hechos 23, 16. Dentro del contexto de un complot para matar a Pablo, dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Bien, acá encontramos la mención entonces de que Pablo tenía una hermana y un sobrino. ¿Sabían este dato? Bien, agregamos un dato ahí a la vida de Pablo. Vamos ahora a otro aspecto de la vida de Pablo previo aún a su conversión, previo a que él saliera a la obra misionera, y tiene que ver con su niñez. La palabra dice que él era un benjamita. ¿Qué significa que era un benjamita? Que pertenecía o venía de la tribu de los benjamitas de Benjamín. Y era de la ciudad de Tarso. ¿Sí? Está confuso. No, arrancó de vuelta en el barrio. Arrancó en el barrio. No pasa nada con la nieve. Bien, Tarso quedaba bien al norte de casi en Asia Menor. Jerusalén, como 500 kilómetros para arriba, un poquito metido hacia Asia, estaba Tarso. Hechos 22:3 dice: voy con el celular que es más rápido. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Tarso era la ciudad, Cilicia era la región o provincia. Después vamos a ver cómo se dividen en varias regiones, y dentro de cada región que iba recorriendo Pablo había ciudades, poblados, aldeas. Y con respecto a su educación, lo que aprendemos de la palabra es que él estudió con Gamaliel, dice a los pies de Gamaliel, 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo se estaba preparando dentro de lo que era la religión judía, el fariseísmo, a los pies de Gamaliel, que era un maestro muy reconocido dentro del judaísmo, pero Dios ya iba a utilizar todo eso que iba formando en Pablo para que a posteriori, a futuro, después de su conversión, también le sirviera, y ese conocimiento que él iba adquiriendo a lo largo de su educación fuera útil para la obra del Señor. Y también tenía un oficio. ¿Cuál era ese oficio? Hacer carpas o tiendas, que eran de uso muy frecuente y común en esa época, ¿no? Lo vemos en Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, está hablando con Aquila y Priscila, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bien, así a simple vista podemos ver el entorno donde había nacido, su educación, su crianza dentro del judaísmo, de la religión judía, del fariseísmo, cómo se formó estrictamente en todas esas cuestiones, y también cómo era un hombre que utilizaba sus manos, como se suele decir, no tenía miedo a que se le caigan los anillos cuando era necesario. Él, además de dedicarse a las tareas espirituales dentro de la obra de Dios,
para no ser de carga a muchas iglesias y hermanos que también ofrendaban para la obra misionera, él trabajaba y en este caso hacía tiendas. Pasamos a la otra diapositiva. Vamos a ver qué dice. Con respecto a su conversión. Antes de su conversión está el punto de la juventud. Con respecto a la juventud del apóstol Pablo. Porque ya había sido formado como un fariseo fanático y bueno, en su juventud empezó a poner en obra todo eso que había aprendido. Y era uno de los principales perseguidores, lo vemos eso en Hechos capítulo 9, cuando los cristianos empezaron a ser perseguidos por los judíos, los fariseos, los ancianos, los saduceos y demás. Hechos capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, los cristianos, los trajesen presos a Jerusalén. Fíjate cuál era la tarea del apóstol Pablo, ¿no? Tenía grandes influencias, pedía cartas para que él pudiera desplazarse y tener la autoridad o el respaldo legal para apresar a todos los cristianos y llevarlos presos. Pero no solamente apresarlos, sino que en el caso de Esteban, por ejemplo, a los cristianos los llegaban a asesinar, a matar, basándose o excusándose bajo la ley de Dios. Y en Hechos 7:58 encontramos el relato de Esteban, el primer mártir, como se lo suele conocer. Y dice Hechos 7:58: y puesto de rodillas, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Linda tarea tenía el joven Saulo, él convencido de lo que estaba haciendo. Para él Esteban era lo peor que había, los cristianos eran lo peor que existía en el mundo, porque iban en contra de la ley y del judaísmo y de lo que Dios quería para su pueblo, porque seguían un falso Mesías y eran blasfemos. Entonces él consentía con que asesinaran frente a él a un cristiano, Esteban. Lo apedrearon y él estaba ahí cuidando la ropa de todos los que estaban apedreando, que se sacarían esas túnicas para poder apedrear con mayor facilidad. Y también en su juventud, en Hechos 26:4, habla acerca de cómo guardaba la ley, ¿no? 26:4 dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Él está diciendo, desde mi juventud, ¿no?, viví como un fariseo de ley. Y todos los judíos pueden atestiguar eso, porque era muy conocido dentro de ese círculo donde él se movía. Muy bien, pasamos a la otra. Y llegamos entonces al momento de su conversión. Habíamos leído antes en los primeros versículos de Hechos capítulo 9, cómo él acechaba a los cristianos, pedía cartas para salir a cazarlos. Y donde encontraba gente de ese camino, como dice ahí, a los cristianos, los llevaba preso. Y dice en el capítulo 9 de Hechos, cuando se relata su conversión, que cerca de Damasco, él estaba viajando con la intención de apresar cristianos. El Señor se le aparece. ¿Cómo se le aparece? Como una luz brillante. Tuvo una manifestación, una visión de la presencia del Señor Jesús frente a él. Tal es así que dice que quedó ciego por esa luz y escucha de la voz del Señor la reprensión que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si no estaba persiguiendo al Señor, estaba persiguiendo a los cristianos. El Señor ya había ascendido. Bueno, esto nos habla de cómo cuando tocan a un cristiano es algo personal para el Señor, ¿no?, de la iglesia. Y dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo entonces le responde y le dice: ¿quién eres, Señor?
Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es coces contra el aguijón. Entonces después Pablo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y dice, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Entonces vemos cómo fue llevado a Damasco, a la casa de un discípulo, si no me equivoco se llamaba Judas, y allí Pablo, después de toda esa situación que había vivido, ya había entregado su corazón a Cristo, y dice la palabra en Hechos 9 al 11, que lo encontramos a él ayunando y orando. Al mismo tiempo, o en paralelo, otro discípulo llamado Ananías recibe una visión de Dios que le dice, anda a la casa de este discípulo, allí te vas a encontrar a un tal Saulo, porque este me va a ser un instrumento útil. ¿Cuándo le dice me va a ser un instrumento útil? Cuando Ananías dice, pero Señor, este es Saulo el que anda persiguiéndonos, matándonos, llevándonos presos. Y el Señor le dice a Ananías, no temas, porque instrumento útil me es este para llevar el evangelio a los gentiles, a reyes, a príncipes. O sea, había ya un gran propósito para la vida del apóstol Pablo. Y Hechos 9:18 se menciona que el apóstol Pablo es bautizado. En esa época era casi instantáneo el hecho de convertirse y pasar por las aguas del bautismo. Quizás ahora la iglesia de este tiempo observa que aquel que desea bautizarse haya tenido un tiempo de genuina manifestación de su fe, un crecimiento, una madurez, para dar ese paso de obediencia. Pero vemos entonces este suceso que fue el punto de inflexión en la vida del apóstol Pablo, donde él pasa de ser un perseguidor de la iglesia a tener un encuentro con Jesucristo. No había dicho que había quedado ciego, sí dije que había quedado ciego. Pero cómo fueron abiertos los ojos de su corazón, de su alma, de su fe. Muy bien, pasamos a la otra. ¿Qué pasó después de su conversión? Pero todavía no llegamos al viaje misionero. Antes del viaje misionero. No sé si vamos a llegar a esta reunión del primer viaje. Enseguida, y después que fue bautizado, lo vimos en el versículo 18, en el versículo 20 ya dice que Pablo se puso a predicar. No andaba con vueltas, como esos primeros creyentes que tienen ese fervor y esa pasión por contarles a otros lo que Jesús había hecho en su vida. Y dice Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Por qué en la sinagoga? Y después vamos a ver que en los viajes misioneros se continúa con ¿cómo? Con esa práctica, muy bien, de entrar a la sinagoga y predicar. Porque era el lugar donde se reunían los judíos que habían sido dispersos, que no estaban más en Jerusalén, no tenían el templo. Entonces, la sinagoga era el lugar donde se juntaban, donde leían la ley, los profetas, ¿sí? Donde disertaban. Y esto viene de la época del exilio en Babilonia, cuando 600 y pico de años antes de Cristo, el pueblo de Israel es llevado por Nabucodonosor a Babilonia, era el imperio que reinaba en ese momento, y también como los dejaron sin el templo, sin los rituales, sin sacerdocio, sin sacrificio, bueno, en el exilio empezaron a juntarse en casas, y ahí nacieron las primeras sinagogas, que la palabra sinagoga en griego significa asamblea, ¿sí? O reunión. Y como el Evangelio en un principio fue entregado a los judíos, entonces, ¿dónde se encontraban los judíos? En el día de reposo iban a la sinagoga. Y además era común que si venía alguien que estaba de viaje, un judío, y quería también compartir algo de lo que estaban hablando, le daban la palabra. Entonces era una buena oportunidad y como los primeros misioneros empezaron a sembrar el Evangelio desde las sinagogas hacia afuera. Pero algo para destacar, cómo Pablo enseguida predicaba en las sinagogas de Cristo, de que era el Hijo de Dios. Y en ese primer instante todos estaban atónitos, dice el siglo XXI, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era
el Cristo. Obviamente, después de esta incursión en la sinagoga, de su primera predicación, tiene que rajar de Damasco porque los judíos lo querían matar. Bien, ese viaje a Arabia que dice ahí en Gálatas, capítulo 1, versículo 17, no se menciona en Hechos, pero fue uno de los primeros viajes que él hizo de Damasco, cuando escapa, hacia Arabia. Después en Gálatas 1.18 se relata que él visitó Jerusalén, y en Jerusalén era la primera vez que él se presentaba. Los ancianos de la iglesia también desconfiaban de él. O sea, Pablo tuvo que ganarse, ¿no?, ese derecho de piso, porque era conocido como un fariseo, un perseguidor, aquel que estuvo guardando la ropita cuando estaba matando a Esteban, y eso quedó grabado en los cristianos de ese primer tiempo. Entonces Hechos 9.26 habla de cómo la iglesia desconfiaba de él, y ahí fue muy importante el papel que juega Bernabé, otro gran siervo de Dios, que va a ser el que lo acompaña junto con Juan Marcos a Pablo en el primer viaje misionero, porque en ese entonces Bernabé es el que sale a hablar bien de él frente a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Y entonces, después de la palabra de Bernabé, es como que Saulo en ese entonces empezó a moverse con libertad en el ámbito cristiano. Fíjense lo que dice 9.27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, en Jerusalén estamos hablando, ¿no?, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y entraba con ellos, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Qué prejuiciosos que somos muchas veces nosotros también, ¿no?, con las personas que a veces se acercan a la iglesia y decimos, o las personas que vemos en nuestro ámbito diario, decimos, no, que va a creer en el Señor. Como si el Señor no tuviera poder para cambiar a las personas, por más que sean asesinos o sean lo que sean, el Señor transforma las vidas. Y esto fue lo que pasó con Saulo. Pero los primeros cristianos desconfiaban de él, eran prejuiciosos, les costó aceptarlo. Y eso podría haber sido una marca muy dura para Saulo en ese momento. Sin embargo, qué importante también el apoyo y la compañía de Bernabé en ese momento para que él fuera reconocido en la iglesia de ese tiempo. Bien, en Hechos capítulo 22 vemos como una visión que tuvo Pablo ordenó su partida de Jerusalén. Ahí es enviado a Tarso, su ciudad de origen, ¿sí?, lo dice Hechos 9.30, y en Hechos 11, 25 y 26, que este sí lo vamos a leer, Bernabé lo va a buscar para llevarlo a Antioquía. Y acá empieza la cuestión, ¿no? Porque Antioquía era un lugar muy particular donde estaba la iglesia del Señor, que lo encomiendan a ellos para el primer viaje misionero. Entonces, Hechos 11, 25. Usted no ve nada, ¿sabes? Yo ni de acá la veo. Pero siempre pasa que cuando uno lo arma en la computadora, ¿se verá o no se verá? En la computadora se ve todo. Bueno, usted crea a mí que dice lo que yo digo. Hechos 11:25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Esto nos habla de la relación linda que había entre Bernabé y Tarso, más allá de que después del segundo viaje misionero tienen una diferencia y se separan. Desde que es llevado por primera vez a Jerusalén y desconfían de él, y él lo apoya, lo acompaña, lo presenta frente a los ancianos, quedó una muy buena relación. Y cuando Bernabé conoce la iglesia de Antioquía, dice el versículo 23, que Bernabé llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito y corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después de esto, viendo la necesidad que tenían los hermanos de Antioquía, ¿a quién va a buscar? A Saulo, que estaba en Tarso, ¿no? Y lo llevó a Antioquía, y dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y a quién se le ocurrió que se les llamaran cristianos a los creyentes de Antioquía?
fue Saulo, Bernabé o alguno de los ancianos de la iglesia, dijo, ¿nos vamos a autodenominar cristianos? La misma gente de la ciudad, ¿no? Veía que estos eran verdaderos y genuinos seguidores de Cristo, entonces los llamó cristianos, que significa pequeño Cristo, seguidores de Cristo. Muy bien, esto es todo lo que sabemos del apóstol Pablo, lo que relata principalmente el libro de los Hechos y algunas menciones en sus cartas con respecto a su vida, desde su niñez, su juventud, su conversión y todo lo que fue sucediendo después de su conversión. Y esto no debe pasar inadvertido porque fue todo el proceso que Dios fue permitiendo en la vida del apóstol Pablo para llegar a ser el hombre que fue. Y entonces ahora pasamos la diapositiva y ya nos vamos a meter en lo que es el primer viaje misionero, que se encuentra a partir del capítulo 13 de Hechos hasta el 14-28. Y este primer viaje misionero responde a una necesidad que estaban viendo los hermanos de la iglesia en Antioquía, donde se encontraba Pablo, Bernabé y otros más que ahora vamos a ver, de responder a la misión y al llamado de Dios que está en Hechos capítulo 1, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este era el encargo, la misión que Dios le había dejado a su iglesia antes de ascender. Dice, yo me voy, pero ustedes van a recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Y ese Espíritu Santo los va a dotar de un poder, de una guía, de una compañía, de una capacidad divina para anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Comenzando en ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, luego en Samaria y hasta el último de la tierra. Y en ese entonces, lo último de la tierra, ¿qué era? Argentina, Tierra del Fuego, Alaska. Era el mundo conocido, los límites del conocido imperio romano. Y realmente cuando uno lee los viajes misioneros y hasta dónde llegó la palabra del Señor, dice, wow, lo lograron en un transcurso de no muchos años. ¿Qué pasó? Se dio vuelta la... Pasamos una para atrás, a ver. Otra más. Otra más. Ahí. Hechos capítulo 13 marca un giro en el libro de los Hechos. Los primeros 12 capítulos se enfocan ¿en quién? En Pedro, y los capítulos restantes giran alrededor de Pablo. Sí, está bien en los apóstoles, pero como personajes predominantes, los primeros 12 capítulos de Hechos, el personaje principal, por así decirlo, más predominante, es Pedro, ¿sí? Y su tarea dentro de la iglesia y cómo lleva el Evangelio dentro del ámbito judío. Si bien hay menciones de que se predicó el Evangelio a gentiles, por ejemplo, cuando Felipe le habla al etíope, ¿sí? Y eso es antes del capítulo 13, pero principalmente el Evangelio, teniendo a Pedro como uno de los principales, es llevado a los judíos. Pero con Pedro dice el enfoque está centrado en la iglesia judía en Jerusalén y Judea. Por eso dice al principio, me seréis testigos, primero ¿en dónde? En Jerusalén y en Judea. Ahí se cumple esta primera parte de la misión con el apóstol Pedro. Pero después, mientras que con Pablo el enfoque es la propagación de la iglesia gentil a lo largo y ancho del mundo romano y cuyo inicio tuvo lugar en la iglesia de Antioquía, ¿sí? Entonces, el ministerio de Pedro, que se relata en los primeros 12 capítulos, trabajando y llevando el Evangelio en Jerusalén, en Judea, principalmente a judíos. Y lo que vamos a ver ahora, a partir del primer viaje misionero del apóstol Pablo, ya lo que resta del libro de los Hechos, se centra en la tarea misionera del apóstol Pablo y otros más, llevando el Evangelio al mundo conocido, al resto del imperio romano. En los primeros 12 capítulos, la iglesia central que enviaba era la de Jerusalén. Ahora pasa a tomar preponderancia la iglesia de Antioquía, ¿sí? Que está 450 kilómetros más arriba de Jerusalén, en Siria. Por eso se conoce como Antioquía de Siria.
que hay que distinguirla de otra Antioquía, porque a veces leemos Antioquía que es de Pisidia, ¿sí? Que está en Asia Menor, y que Antioquía de Pisidia fue una de las ciudades que Pablo recorrió en este primer viaje misionero. Entonces, pregunta para el examen. ¿De qué iglesia salieron los primeros misioneros al mundo conocido desde entonces? ¿De Antioquía de Siria o de Antioquía de Pisidia? De Siria. ¿Y cuántos kilómetros estaba al norte de Jerusalén? Muy bien, porque se lo dije hace 2 segundos. Hay que ver el domingo que viene. Muy bien, pasamos la diapositiva. 270 millas. Primer viaje misionero. Primero vamos a hablar un poquito del Imperio Romano, de algunas características particulares del Imperio, que también, como dice Gálatas 4:4, Dios es soberano y todo fue dispuesto para que en este momento la palabra corriera con mayor fluidez. Pero dice, cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido mujer y nacido bajo la ley. Y dentro de por qué Dios eligió en este momento enviar a Jesucristo y que el Evangelio se empezara a propagar, ¿por qué no lo hizo cuando estuvo el Imperio Babilónico o el Persa o el griego? No, lo hizo ahora en el Imperio Romano. Y hay muchas características de este imperio que ayudaban a que la enseñanza y el Evangelio corrieran con mayor facilidad. Primero, la extensión del Imperio Romano facilitó grandemente la preparación del mundo para la venida de Cristo y la extensión del Evangelio. La unión de tantas razas y pueblos bajo un imperio ayudó a derribar barreras raciales y culturales y a unificar la raza humana. Como dice Gálatas 3:28, no hay griego ni judío, ¿no? Un evangelio que se entrega a todas las personas del Imperio Romano, que si bien pertenecían a diferentes grupos étnicos, culturales, religiosos, sociales, el hecho de estar todos bajo un imperio unificado, esto también facilitó a derribar esas barreras que a veces es difícil derribar para llevar el Evangelio. Si no, pregúntenle hoy a un misionero que va a China o a Marruecos o a Arabia Saudita. Hay que derribar primero esas barreras culturales, religiosas, idiomáticas, etcétera, para recién llegar con el Evangelio. Como ciudadano de este gran imperio que abarcaba la tercera parte de la raza humana, Pablo pudo viajar por todas partes sin dificultades diplomáticas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que él era un ciudadano romano? Esto también no era algo que pase inadvertido. Dios utilizó esto para que Pablo también pudiera abrirse camino a lo largo del imperio para llevar el Evangelio. Pasamos la diapositiva. Y ahí vemos un mapa de todo lo que abarcaba el imperio romano, ¿sí? Hacia el oeste de lo que era en esa época España, Galia, ¿sí? Después avanzando hacia oriente, todo Asia Menor, la zona de Galacia, baja hasta lo que es Palestina y después el norte de África. Y en el medio el gran mar Mediterráneo. Toda esa era la zona, el mundo, el imperio romano en la época, en los tiempos de Cristo. Muy bien, pasamos la diapositiva. Otra cuestión del imperio romano. Se hablaba como lengua oficial el idioma griego. Griego en todo el imperio. Si bien también el latín en la capital, en Roma, ese era como el idioma de los romanos, digamos. Pero dentro de todo el imperio se oficializaba el idioma griego, lo que fue otro factor favorable para la difusión del Evangelio. Otro aspecto importante era la perfecta red de carreteras. Ahí yo puse una fotito, no se ve nada, pero es que hoy existe todavía vestigio de esas carreteras romanas que facilitaban la movilización de aquellos que llevaron el Evangelio de Cristo en toda su extensión. No era un tema menor, no era que ahora, como hace Misión Patagonia, ¿no? Se suben a la camioneta y van por las rutas asfaltadas, y si alguno tiene que ir un poquito más lejos hasta Tierra del Fuego, se toma un avión. No, en ese momento había que realmente movilizarse por toda esa extensión del Imperio Romano. Si no me equivoco, desde la zona de Palestina hasta Roma, por ejemplo, había más de 2.000 kilómetros. Muchas veces lo hacían navegando por el mar Mediterráneo, otras veces lo hacían a pie, otras veces lo hacían
montados en animales, en carros y demás. Otra cosa importante también para que pudieran moverse dentro del imperio era la paz y el orden, que era moneda corriente a lo largo y ancho de todo el imperio. Fue una gran ayuda para el desarrollo del ministerio cristiano en sus comienzos. Se caracterizaba en esos tiempos que había paz y orden, porque era lo que infundía el imperio. Y el que se salía de las reglas del imperio le caía una legión encima, ¿no? O el que se quería sublevar, o el que quería ir en contra de la orden del César. Por eso ponían los gobernadores, los procónsul en cada región y las legiones de soldados romanos para guardar el orden y la paz. Y esto también fue un factor favorable para llevar el evangelio. Muy bien, otra diapositiva más. Y en medio de esto nos encontramos con la sociedad romana propiamente dicho. Dice que a pesar de toda su prosperidad y opulencia, la sociedad romana estaba totalmente corrompida. Existían dos clases, aquellos que gozaban de riquezas exageradas y otros que vivían en una miseria total. Esto lo podemos ver en la serie o en las películas, ¿no? Del Imperio Romano. Los que pertenecían a la clase oligárquica, por así decirlo, tenían grandes riquezas y bueno, esas riquezas también permitían el acceso a grandes fiestas, y ahí se descontrolaba todo, ¿no? Dentro del Imperio Romano le daban libertad a todo lo que se pueden imaginar. Y por otro lado está la pobreza máxima de aquellos que principalmente formaban la clase obrera, trabajadora y de esclavos. Se dice que entre el 30 y el 50% de la sociedad romana de ese entonces eran esclavos. ¿Y cómo los entretenían a esta gente para que no se les sublevaban a los ricos? Con el gran circo romano, ¿no? Les repartían un poquito de unos panes, le daban unas fiestas ahí en el circo romano con los leones, los gladiadores, y los mantenían contentos. No muy lejano a algunas cosas que vemos en los movimientos políticos de hoy en día. Bien, sumada a esta degradación social y en consecuencia moral, estaba también la idolatría en su extremo más alto. De hecho, llegaban a considerar al César como un verdadero dios, y en consecuencia le rendían la adoración correspondiente. Esto fue a partir de una iniciativa de Augusto Octavio en el año 27 a.C. Dijo, de aquí en adelante los César van a ser reconocidos como dioses. Entonces, desigualdad, corrupción, degradación social y moral, idolatría. En medio de ese mundo es que los cristianos tienen que vivir, convivir y llevar el Evangelio. No es tan diferente a lo que después la Iglesia tuvo que transitar a lo largo de los siglos, inclusive hoy en día, ¿no? Nos encontramos en un mundo también con algunas similitudes a estas. Pasamos la diapositiva. Entonces, con muchos aspectos ventajosos y otros negativos, aquellos fieles creyentes iniciaron un ministerio que implicaba un desafío gigante. Y este era llevar la luz del Evangelio a todo este imperio tan necesitado de esperanza. Yo no sé cuánto voy hablando ya, porque si no cortamos acá. Quería ver los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 13. Si no, vamos a ver rápido esos 3 versículos, vamos a leerlos. Que es cuando se los encomienda a este primer viaje misionero a Saulo y a Bernabé. Todavía no digo Pablo porque un poquito más adelante se empieza a llamar Pablo. Entonces, Hechos, capítulo 13, versículo 1, vamos a leer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria. muy bien, profetas y maestros. ¿Quiénes estaban? Bernabé, que antes habíamos leído que era un hombre piadoso, varón de Dios, lleno del Espíritu Santo. Otro que se llamaba Simón, que le decían Níger. ¿Níger saben qué significa? Negro. Negro. Cariñosamente decían, ¿qué haces, negrito? ¿Viniste a la reunión? Era Simón. Lucio de Cirene. Cirene quedaba por acá, norte de África. Por acá.
Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y vamos rápidamente a ver estos 3 versículos que son muy importantes previo a la partida de estos 2 misioneros junto con su ayudante Juan Marcos en el primer viaje misionero. Pasamos la diapositiva. Bien, estos 3 versículos hablan sobre el inicio del viaje misionero en la iglesia de Antioquía. Y lo primero que se mencionan a las personas que estaban en esa iglesia. Y era un ministerio especial que cumplían, porque dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Lo primero que podemos ver de estas personas es que tenían una gran devoción por Dios, por la misión que Dios les había encomendado, por la obra del Señor, en un sentido de fidelidad a esa obra y a ese Señor. Y esto lo vemos en Hechos 11:26, que antes lo habíamos leído, ¿no? De cómo Bernabé, ese varón prudente, santo, lleno del Espíritu de Dios, va a buscar a Saulo, que estaba en Tarso, para trabajar en esta iglesia que los dejaba a todos asombrados por cómo Dios estaba manifestando en medio de esa iglesia. Entonces, todos los que estaban ahí eran varones realmente llenos del Espíritu Santo de Dios, fieles al Señor y que tenían una gran devoción por el Señor y también por la obra del Señor. Y tenían esa espina, ¿no? Podríamos decirla, de llevar adelante el Evangelio a otros lugares, a otras naciones, a otras personas que no le conocían al Señor. Y dice que, antes de nombrarlos, estas personas eran profetas y maestros, ¿sí? Esos son ministerios, digamos, instituidos por el Señor como un regalo o don a la iglesia. Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Y qué importante que los dones que el Señor dio a su iglesia se manifiesten dentro de su iglesia. Todavía no habían partido a esta gran tarea, a este primer viaje misionero, pero vemos que aquellos que iban a ser encomendados eran varones de Dios, que eran fieles al Señor, que tenían devoción por el Señor y que estaban en pleno uso de las facultades y de los dones que Dios había dado a su iglesia. Profetas y maestros. Algunos comentaristas mencionan que los maestros son aquellos que tienen la responsabilidad de en las iglesias permanecer, en las iglesias locales, dando crecimiento por medio de la enseñanza de la palabra. Y los profetas realizaban continuas giras hablando a diferentes congregaciones las revelaciones que el mismo Señor les comunicaba. Un maestro, un enseñador de la palabra, alguien que tenía un discernimiento especial de parte de Dios para comprender y también para enseñar la palabra con facilidad y que la iglesia crecía a través de su ministerio. Y los profetas, además también de ejercer un trabajo de enseñanza y de comunicar el mensaje de Dios, tenían por ahí una función un poquito más itinerante de ir transmitiendo revelaciones del mensaje de Dios en diferentes iglesias. Y evidentemente Pablo, en ese momento mencionado como Saulo, desarrolló ambos servicios, ¿no? Ya que fue maestro, pero también profeta. Y ahí están todos los pasajes, que ahora no lo vamos a leer, pero que mencionan cómo Pablo desarrolló su ministerio como maestro, como enseñador, pero también como profeta dentro de la iglesia. Muy bien, pasamos. También vemos que había diversidad dentro de estos hombres, ¿sí? Primero se menciona a Bernabé, ya hablamos algo de él, era de Chipre. Chipre es una isla que está en el mar Mediterráneo, que es el primer lugar que visitan en su viaje misionero. Arrancan el viaje saliendo de un puerto que estaba cerquita de Antioquía, sobre el mar Mediterráneo, se llama Seleucia, y de ahí empiezan a navegar
y se encuentra con la isla de Chipre, y hay dos ciudades que recorren ahí que lo veremos en otro mensaje. Pero Bernabé era de esta ciudad, de Chipre, y es la primera ciudad, la primera isla que visitan. Simón, como dijimos antes, o Simeón también, el negro, el Níger, es posible que este Simón fuera africano, es posible, solo lo que se menciona, que le decían el negro. Capaz que le decían negro y tampoco era negro, pero sí, se supone que era de tez oscura. Esto podría hacer pensar también que fuera africano, y si seguimos uniendo piezas, algunos creen que se trata del Simón de Cirene, que lo obligaron a cargar la cruz del Señor. ¿Se acuerdan? Cirene, ¿dónde queda? En África, pero no hay posibilidad de afirmarlo. Es una posible interpretación. Después se menciona dentro de la diversidad de estos varones de Dios a Lucio, que este sí era de Cirene, acá lo dice. Este era de Cirene, pero no dice que le dijeran el negro, capaz que no era negro. Bueno, en la localidad encontrada al norte de África, y hay una mención de él en Hechos 11:20. Después se menciona a Manahem, que fue criado junto a Herodes Antipas, en consecuencia era de la aristocracia de Galilea, y se lo identifica con el funcionario real a cuyo hijo sanó Jesús en Juan capítulo 4, 46. Y en último lugar, acá se lo deja al final de la lista, pero después del primer viaje misionero pasa a ser un hombre que está en los primeros lugares de la lista, no porque hubiera hombres más importantes que otros, pero acá se lo menciona al final a Saulo de Tarso, que más adelante fue conocido como el apóstol Pablo. Dentro del imperio era muy común que existieran dos nombres, uno judío y uno griego, ¿no? Entonces utilizaban los dos nombres. Vemos entonces la diversidad que había dentro de la iglesia. Y esto es algo hermoso, porque no somos todos iguales, y no tenemos todos los mismos dones, y no somos todos llamados a la misma tarea. De esos 5 varones, ¿cuántos fueron al primer viaje misionero? 2, Bernabé y Saulo. Los otros quizás eran los que cumplían dentro de ese grupo el servicio profético, porque ellos después son los, dice que recibieron orando y ayunando el mensaje de Dios que dijo apartarme a Bernabé y a Saulo. Bien, la otra diapositiva, que ya vamos terminando. Había preparación, ¿no? Dice que estaban ministrando estos al Señor. Y dentro de esta preparación están dedicados a la tarea que el Señor les había encomendado, ¿no? Realizando un servicio público totalmente relacionado con la obra de la iglesia y el Señor. La palabra ministrando es leiturgio en griego, la cual implica servicio público, de la cual proviene la forma castellana liturgia. Liturgia. Ministrar, liturgia, que significa orden y forma en que debe observarse un oficio divino. Entonces hace referencia al ministrar a una tarea ordenada por Dios. Estos profetas y maestros se habían reunido para un tiempo de oración y ayuno, probablemente con toda la iglesia. Por el contexto parece claro que la expresión ministraban al Señor significaba que pasaban tiempo en oración e intercesión. Es lo que estaban haciendo en ese momento. No estaban haciendo ni la escuela dominical, ni la cena del Señor, no. Era una reunión de oración, de intercesión, donde estaban también ayunando, que era una práctica que acompañaba la oración, ¿sí? Y eso era lo que estaban haciendo cuando dicen ministraban estos al Señor. Pasamos la diapositiva. También lo hacían en dependencia del Señor, porque estaban ayunando. Este grupo era el resultado del asunto tan importante que estaban considerando y por la espera en el Señor para conocer su voluntad. ¿Sí? Al ayunar se negaban a las legítimas demandas del cuerpo para darse más de lleno a ejercicios espirituales. Y en tercer lugar, tenían disposición. Cuando el Señor, después que estuvieron orando y ayunando, les dice apartando a Bernabé y a Saulo, podíamos preguntarnos cómo comunicó el Espíritu Santo este mensaje a aquellos hombres que eran profetas y maestros. No se da ninguna respuesta específica, pero es probable que hablase por medio de uno de esos hombres que eran profetas. Podría haber sido Simón, Lucio, Manahem, Bernabé. Se menciona en primer lugar. Cuando volvieron a Antioquía,
el orden de estos hombres, como dije antes, va quedando invertido, ¿no? Saulo toma un lugar muy preponderante dentro de la iglesia. Este versículo es de una importancia práctica enorme al enfatizar el papel del Espíritu Santo en la conducción de la iglesia primitiva y la sensibilidad de los discípulos ante su conducción. Un aspecto importante es que Dios usó a sus siervos como consecuencia de su trabajo fiel en una iglesia local y siendo parte fundamental de la misma. Esto es importante cuando una iglesia encomienda a hermanos para la tarea misionera, que no sean unos novatos, ¿no? Que recién cayeron y dicen, yo tengo recibido el Señor el llamado a ir a predicar. El pasaje bíblico acá de referencia nos enseña que ellos ya habían estado un tiempo sirviendo al Señor, abocados a esa tarea, que los demás también ya estaban viendo ese anhelo y ese fervor que tenían por ir y predicar el Evangelio. Pero eso no era suficiente. Dedicaron el tiempo adecuado a la oración, al ayuno y a esperar que el Señor, a través de su Espíritu Santo, les manifestara que eran Saulo y Bernabé los que debían ser apartados para esta tarea tan especial. Y creo que nos queda una más, una diapositiva más y terminamos. Su participación. Dice que les impusieron las manos y los despidieron. Dice 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligerezas las manos a ninguno. Hola, Juan. Y este fue el principio que aplicaron los líderes de Antioquía. Ellos buscaron la comunión con Dios antes de encomendar a sus hermanos a la obra, aún teniendo pruebas fehacientes de que el Señor quería usarlos para la fundación de nuevas iglesias en el campo misionero. Había una decisión firme de buscar la voluntad del Señor antes de mandarlos como misioneros. Y cuando dice les impusieron las manos, esta imposición de manos indicaba una asociación de parte de la iglesia con la obra que habían de emprender. Es decir, la iglesia apoya, respalda, y ese imponer las manos era como un acto ceremonial de decir estamos con ustedes, el Señor nos ha mostrado que ustedes son los que tienen que ir a esta tarea. Esta ceremonia era común cuando se nombraba a alguien para cumplir un oficio o una nueva responsabilidad. Y queda una más y terminamos. Dice que los despidieron. Sencillamente, una vez que fueron los pasos adecuados, no se detuvieron más. Si el Señor está detrás del asunto, no hay razón para dilatarlo en el tiempo. Se debería recordar que Bernabé y Saulo habían ya estado en la obra del Señor durante unos 8 años antes de este tiempo. No eran novatos en el servicio de Cristo. Ahora sus consiervos en Antioquía expresaban sencillamente su identificación con ellos en esta especial comisión de llevar el Evangelio a los gentiles. Las palabras los despidieron significan más literalmente los dejaron partir o los liberaron para la obra. Entonces fíjense en los pasos que estuvimos viendo, el proceso para encomendar a estos dos hermanos a la tarea misionera. Personas que estaban dedicadas al Señor con devoción, con fidelidad, en pleno ejercicio de sus dones, dedicaban tiempo a orar y a ayunar para que el Señor les manifieste quién deberían salir a esta tarea. Dios habló y así es como Saulo y Bernabé ahora se preparan para esta tarea tan importante. Bueno, vamos a terminar acá y el domingo que viene seguramente ya arrancaremos con los misioneros arriba del barco y emprendiendo este viaje que debe animarnos a nosotros no solamente estudiar los hechos históricos y todo lo que pasaba en esa época, sino desafiarnos en nuestro tiempo a la iglesia de hoy también a cumplir con la misión del Señor de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a tener una oración para participar ahora de los símbolos. Señor, gracias te damos por tu palabra en este día, por todo lo que pudimos aprender de ella y por sobre todo por el ejemplo de estos hombres llenos del Espíritu Santo, dispuestos a cumplir con la misión y la tarea que tú le has dejado a tu iglesia. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos las bases bíblicas para saber cómo proceder y oramos, Señor, también para que en este tiempo se levanten personas que deseen salir a la obra misionera, que quieran llevar el mensaje del Evangelio a aquellos lugares donde aún no ha sido entregado. Y también oramos por los misioneros que hoy en día están trabajando en diferentes lugares, entregando su tiempo, su vida, su familia, sus recursos
para esta tarea tan importante. Y ahora, Señor, a participar de estos símbolos, que podamos recordar ese precio tan alto que Jesús pagó en la cruz para nuestra salvación, para nuestro perdón, y que podamos también anunciar a otros de su gran amor y de lo que hizo por cada uno de nosotros, teniéndonos misericordia y mostrando su gracia y amor. En el nombre del Señor Jesús, amén.